Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama para siempre, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. Nosotros estábamos muertos por el pecado, sin esperanza verdadera, sin seguridad de ir al cielo, cayendo al infierno. Pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tu gran gracia, ya somos salvos, justos y renacidos en el Señor Jesucristo por la sangre de nuestro Señor. Y ahora sí somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por el Evangelio de la gracia de Dios, que es la promesa de Dios. Así, por lo tanto, cada día te damos gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Hoy también estamos aquí alabándote y glorificándote con todo nuestro corazón como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas que están en el Señor para que puedan seguir adelante según tu voluntad. Aunque estamos sufriendo un poco de tiempo en este mundo, pero nuestra esperanza está en ti, está en el reino de Dios. Así, Señor, queremos seguir adelante según tu voluntad, creciendo en la fe y en la obra del Señor Jesucristo. Esperándolo, aquí estamos, Señor, y Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a buscar San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, verso 14 al 17. San Juan capítulo 3, verso 14 al 17. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, lo sabemos muy bien este verso, ¿verdad? Pero aquí, verso 14, habla sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Señor, sí puede tener la vida eterna. Es una promesa, es cierto. Pero, ¿en qué Señor, verdad? ¿En qué Señor? Aquí habla sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo. Por eso, todo aquel que en él, que ha sufrido en la cruz, muerto, derramando toda su sangre, todo aquel que en él cree, ¿verdad? En el Señor que ha sufrido. Primero,
Hay que entender el sufrimiento del Señor Jesucristo. Hay diferencia. Hoy vamos a meditar sobre este tema. Sí, Jesucristo vino al mundo para salvarnos. Es cierto. La Biblia se explica exactamente y correctamente sobre la manera de Dios que nos salva. ¿Con qué manera? O sea, por el sufrimiento del Señor Jesucristo, por la muerte del Señor Jesucristo. Por eso, por ejemplo, alguno, ¿verdad? Que dice que yo confío en el Señor. Pero, ¿en qué Señor? Todo el mundo pide a Dios, ¿verdad? Una bendición, pidiendo, sí, mucha bendición de la tierra, buena salud, ¿verdad? Como pura vida, ¿sí? Quiere vivir como pura vida. ¿De qué bendición? Sí, terrenal y carnal. Así quiere pedir a Dios siempre una bendición de la tierra, pero sin entender el sufrimiento del Señor Jesucristo, no puede ser salvo. Aunque está recibiendo una bendición de la tierra, pero no puede ir al cielo. ¿A dónde va? Al infierno. Por eso, entender primero el sufrimiento y la muerte del Señor Jesucristo es muy importante. Sí, la salvación es creer en el Señor, es cierto, pero primero tiene que creer en el Señor Jesucristo que ha sufrido y que ha muerto por todos sus pecados. ¿Por qué sufrió tanto? Por sus pecados. Sí, en la Biblia sale como dos tipos en la vida del Señor Jesucristo. Primero, el sufrimiento. De Cristo, de Jesucristo. Y segundo, la gloria de Cristo. La gloria, ¿verdad? La Biblia explica dos vidas del Señor Jesucristo. Los judíos, porque rechazaron al Señor Jesucristo, esperando, ¿verdad? Una gloria del Señor Jesucristo, esperando una restauración de su tierra, de su pueblo. ¿Qué es esto? Sí, una bendición de la tierra. Y rechazó al Señor Jesucristo que ha sufrido, ¿verdad? Y muerto en la cruz. Porque rechazaron al Señor Jesucristo, esperando una gloria del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, sí, tenía que venir primero para morir, para sufrir. Pero el que no entiende, ¿verdad? El sufrimiento del Señor Jesucristo no va a hallar la gloria del Señor Jesucristo. Esto es orden de la Biblia. Primero muerte, ¿sí? Y después resurrección. Primero sufrimiento y después gloria. ¿Qué quiere decir esto? También nuestra vida cristiana. Primero maldición. La Biblia dice maldición. Sí, Jesucristo, ¿verdad? Vino al mundo, pero fue maldito. Sí, fue maldito. Murió en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Maldición. Pero no terminó así, ¿verdad? Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día.
Primero maldición y después bendición. Entonces el que no quiere recibir esta maldición no puede recibir la gloria ni bendición. El que no quiere recibir la muerte del Señor no va a hallar la resurrección del Señor. ¿Es así? Esto es orden de la Biblia. Sí, muchos solamente quieren buscar como beneficios, placer del mundo y deleite del mundo, diversión del mundo. No quiere, ¿verdad? Maldición, no quiere sufrimiento, no quiere dolor. Si sale, si viene un dolor, un sufrimiento, se huye. Pero nosotros, sí, vamos a seguir al Señor Jesucristo, que ha sufrido tanto. Fue maldito. Esto es el camino de vida. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Sí, somos salvos por el Evangelio. Es cierto. ¿Qué es el Evangelio? La muerte. La muerte del Señor Jesucristo es el Evangelio y su resurrección. Entonces, el que no entiende la muerte de Bros, tengo un entrenamiento. Hola, Charlie. Hola, Phil. Hola, Crispin. ¿Qué hay, campeón? ¿Conocen a mi hijo?
de eso. No me digan. Limpia mocos para vivir. Inútiles, inútiles, inútiles. Nos pagas por hacerlo, ¿sabes? Inútil. ¿Les gustan los huevos verdes con jamón? Sí. No me gustan, Ramón. No me gustan los huevos Sí, no. verdes con jamón. Sí, pero no tiene audio. ¿Quiere comer aquí o allá? Eso es lo que estoy viendo, mami. No toque, mami, espérese. No me gustan. Los huevos verdes con jamón no me... Ahora, me golpeará, pero se alejó. No hay que golpear. Así que se alejó. ¿No escucha? ¿Dónde está mami? Toque la dice audio. Espérese. Ahí, toque, ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí abajo. Cuando yo tenía mi empleo. Ajá. ¿Abajo? Creo, yo supongo. Lo extraño. Pero no te confundas, no es que no me guste estar con ustedes los niños. Eso es lo que antes era muy importante para mí. Tenía mi oficina. Cargó el pecado del mundo, ¿verdad? Quitó el pecado del mundo y cargó sobre él, según las Escrituras. Por eso, conocer las palabras del Evangelio es muy importante. ¿Por qué los judíos, verdad, rechazaron al Señor Jesucristo? ¿Por qué mataron al Señor Jesucristo? ¿Por qué crucificaron al Señor Jesucristo? La Biblia dice, por falta de conocimiento. O sea, por falta de conocimiento de las Escrituras. ¿Es así? Por eso, ¿qué es la fe? Sí, la fe es confiar en las Escrituras. O sea, en la promesa de Dios. Sí, primero, ¿verdad? Jesucristo vino al mundo para sufrir y para morir. Y vendrá en la segunda venida con los ángeles, ¿verdad? Con los salvos aquí sobre la tierra para gobernar a todo el mundo un día. Si Dios nos salvó, ¿verdad? Nos salvó del pecado y de la condenación y del mundo. Y también y de la maldición de la ley, ¿verdad? Así Dios nos salvó de toda maldición, para salvarnos de toda maldición, del juicio y de la condenación. Jesucristo tiene que ser maldito. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, ¿sí? Los salvos que están en el Señor tienen que seguir atrás del Señor Jesucristo, en pos del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo será? Será maldito.
pero en el reino de Dios, mucha bendición. Así es la vida. ¿Es así? Entonces, hermanos, no tengan miedo sobre una maldición, sobre un sufrimiento de su vida. No se preocupe. Solamente sigue adelante confiando en las escrituras, o sea, en la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque la vida es como sufrimiento y dolor. Por eso aquí habla sobre la serpiente ardiente, ¿verdad? De bronce. Así Jesucristo tenía que ser como levantado sobre la tierra, como entre el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Maldición. Fue maldito. Así nos salvó. Por eso la serpiente de bronce, ¿sí? Era sombra del Señor Jesucristo. Números, ¿verdad? Números capítulo 21 explica sobre la historia de esta serpiente ardiente. Sí, era un juicio al pueblo de Israel. Así Dios envió, ¿verdad?, a ellos, a los judíos que se quejaban contra Dios, que burlaban contra Dios y contra Moisés y Aarón. Dios envió los serpientes ardientes. ¿Por qué dice, verdad? Serpientes ardientes, que tienen mucho veneno, fuerte. Va a morir. Si fue mordido, ya va a morir pronto. Así está establecido, ¿verdad? Para todos los hombres la muerte una sola vez. Para todos los hombres. Pero después de esto, juicio. Por eso, el pecado así entró a cada uno de nosotros como veneno de serpiente ardiente. Ya entró este veneno, nos mordió los serpientes de, ¿verdad?, pecado, ya entró este veneno, ya poco tiempo se queda. Pronto va a morir. ¿A dónde va ellos? Al infierno. Estaba mucho, ¿verdad?, muriendo por veneno de serpiente ardiente. Así, para todo el mundo está establecido la muerte. ¿Qué quiere decir? Ya serpiente, la serpiente ardiente, ¿verdad?, mordió a todo el mundo. Así entró el pecado del mundo. ¿Sí? Están muriendo, cayendo al infierno. Pero si Dios les permitió, ¿verdad?, a los judíos una manera de salvación. Sí, una manera de la salvación. Por tu gran amor, por tu gran misericordia, si Dios les permitió una solución. Nadie puede quitar ese veneno de su cuerpo. ¿Cómo? Imposible. ¿Quién podría quitar, como huir, ¿verdad?, de esta muerte? Nadie, ¿verdad? Todo va a morir. Mire, en ese mundo no hay felicidad. Solamente es sufrimiento. Pero nosotros, en el Señor, sí vamos a sufrir con mucho gusto. Vamos a seguir, ¿verdad?, imitar la vida del Señor Jesucristo, en pos de Él. ¿Sí? ¿Por dónde? Por el camino de vida. Busquemos Números capítulo 21, versos 8 y 9. Aquí Jehová dijo a Moisés sobre una manera de la salvación. Números capítulo 21, versos 8 y 9.
Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vivía. Solamente miraba, ¿verdad? A la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué quiere decir esto? Mirar, ver, muy fácil, ¿verdad? ¿Quién no quiere ver? Todo el mundo quiere ver. ¿Qué quiere decir esto? Sí, la manera de nuestra salvación. Mire, creer en el Señor, ¿qué le parece? Fácil, yo creo. Los judíos en la época de Jesucristo, ¿verdad? En aquel tiempo, entonces, si ellos confiaron en Dios, pero ¿por qué rechazaron al Señor Jesucristo? Ellos no quisieron aceptar, ¿verdad?, el sufrimiento del Señor Jesucristo. Solamente esperaba una gloria, una bendición, una diversión de la vida, un placer del mundo. Ellos no buscaban el reino de Dios. Mentira. Sí, la serpiente ardiente, ¿verdad? Explica la obra de Satanás. Satanás está trabajando así como serpiente para morder, ¿verdad?, a alguno, para poner veneno del pecado, para llevar hasta el infierno. Esto es la obra de Satanás. Todo el mundo tiene pecado. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo tiene veneno de esta serpiente. Entonces está muriendo. Ya. Se quedó un poco de tiempo, nada más. Nadie piensa, ¿verdad?, que pronto va a morir. Nadie, pero va a morir pronto. Así todo el mundo tiene veneno de la muerte, del pecado. ¿Quién puede quitar ese veneno de su vida? Nadie, aquí en el mundo nadie, va a morir. Pero Dios puede. Por eso aquí Dios le explicó, ¿verdad?, a Moisés cómo hiciera una serpiente de bronce y como pusiera, ¿verdad?, sobre una asta. Lo hizo así, Moisés. Qué simple que como hacerlo, ¿verdad? Como una asta, algo así, una asta, una vara, ¿verdad?, larga. Y poner un serpiente de bronce, algo así. Muy fácil. Mire, esta asta se refiere la cruz del Señor Jesucristo. Aquí está explicando sobre la muerte del Señor Jesucristo, sobre su sufrimiento, sobre su maldición. El que fue colgado, ¿verdad?, en el madero. Malditos, dice, malditos. Así Jesucristo fue malditos. Muchos ya tienen ese veneno. ¿Cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede, verdad, tener la vida? O sea, ¿cómo puede quitar ese veneno de su vida? Hay que ver. Miraré a ella y vivirá.
Entonces, alguno que miraba a la serpiente de bronce vivía. La salvación es así también. Mire, no por las obras, ¿verdad? La salvación no por las obras. Mirar, es gran obra. ¿No creo? No gran obra. Es una cosa muy simple, pero tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver. Esto es manera de Dios. Lo ha hecho todo Dios, lo preparó Dios todo. Hay que entender primero sobre maldición del Señor Jesucristo. Así Jesucristo cargó una maldición del mundo, ¿verdad? Sobre su vida, sobre su hombro, para que seamos benditos, para que seamos salvos. Entonces el que no entiende la maldición del Señor Jesucristo no puede ser salvo. El que no quiere aceptar el sufrimiento del Señor Jesucristo en su vida no puede ser salvo. No puede ser glorificado. Miraré a ella, vivirá. Esto es la promesa. Hoy en día yo estoy hablando muchas veces sobre la promesa, ¿Qué es la salvación? La salvación es confiar en la promesa de Dios. ¿De qué? Sí, de nuestra salvación. De aquí la Biblia habla, ¿verdad? Sobre la salvación, que es el perdón del pecado. Si Dios nos perdonó, dice, como una promesa. El que confía en esta promesa ya tiene, ¿verdad? Solución. Ya tiene paz y gozo. Si creen verdaderamente, ya tiene paz y gozo. Libertad. Esto es la manera de Dios. Por eso, creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es mirar al Señor. Como mirar a la serpiente de bronce. ¿Qué quiere decir esto? Maldición. Hay que aceptar primero esto y sufrir. Imitando la vida del Señor Jesucristo. Busquemos Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sí, explica también como, ¿verdad? La serpiente de bronce ya fue colgada así sobre una asta. Explica la muerte del Señor Jesucristo, maldición. Así Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Hemos aprendido, ¿verdad?, sobre la maldición de la ley. ¿Por qué dice así? Una maldición de la ley. Mire, el que quiere ser salvo guardando la ley, malditos. ¿Por qué? Porque no puede ser salvo. Confiando en las obras de la ley, no puede ser salvo. Por eso, todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Defienden, todos los que defienden de las obras de la ley, confiando en su obra de la ley, ellos están bajo maldición. No pueden hacerlo así, pero muchos están confiando en su obra. Obra buena no es mala, es buena. Pero ¿quién puede ir al cielo con su obra buena? Nadie.
Tiene que ser santo y justo. Alguna parte es bueno, pero otra parte es sucio. La vida es así. Por eso nosotros, ¿sí? Solamente vamos a confiar en la palabra, en la promesa de Dios que nos salvó, ¿verdad? Así Jesucristo murió en la cruz conforme a las Escrituras. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso nuestra fe es confiar en las Escrituras, en el verbo de vida que es Jesucristo. Es cierto. Por eso, hermanos, debemos leer la Biblia cada día. Hay que abrir la Biblia. Así Dios nos indica, ¿verdad? Nos da dirección, nos dirige por la palabra. Sí, escuchamos una vez, algunas veces, pero olvida, ¿verdad? Olvida rápido. Y se pierde su atención, interviene algo en su vida, ¿verdad? Del mundo y del pecado. Se pierde dirección e intención y atención. Entonces, ¿a dónde va? ¿Qué tiene que hacer? No sé. Yo no me gusta, a mí no me gusta. No, hay que buscar la voluntad de Dios. Dios no está preguntándonos, ¿verdad? Si le gusta, sígame. No, sígame. Aunque no nos gusta, pero sí debemos obedecer a las Escrituras. Por eso, si el sufrimiento nadie le gusta, pero si Dios así ha puesto un camino, una manera de vida, primero el sufrimiento y después la gloria. ¿En dónde? No en este mundo, hermanos, en el reino de Dios. Así vamos a sufrir. Así Dios nos salvó de la maldición de la ley y del mundo y de la condenación, una maldición de condenación, una maldición del pecado. Así Dios nos salvó. ¿Para qué? Para que podamos seguir adelante en pos de sufrimiento de Jesucristo. Se llama vía dolorosa, dice, ¿verdad? Vía dolorosa. Sí, vamos a seguir este camino, este paso del Señor Jesucristo. Sí, sé que muchos hermanos están sufriendo por algo malo de su vida, de familia, de los hijos. Hermanos, la vida es así. Vamos a seguir adelante confiando en el Señor, confiando, ¿verdad? En el Evangelio. Sí. Las personas mordidas por serpiente ardiente son como ladrones que mueren en la cruz. O sea, aparte de Jesucristo, dos malhechores estaban muriendo, aparte del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, fueron mordidos, ¿verdad? Por la serpiente ardiente. Ya pronto va a morir él también. Sí, este ladrón moribundo, ¿verdad? Él merece el juicio de la cruz. Es cierto, cada uno de nosotros, sí, merecemos el juicio del infierno. Estaba muriendo. Pero la misericordia de Dios, ¿verdad? Nos alcanzó, el amor de Dios nos salvó de esta maldición. Un malhechor, ¿verdad? Le pidió al Señor Jesucristo, acuérdate de mí. Cuando
vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesucristo les respondió, ¿verdad? Hoy, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, qué dicha, qué suerte, muriéndose, ¿verdad? Ya encontró la salvación, recibió la salvación. Jesucristo le respondió. Esta palabra del Señor Jesucristo, sí, es una certeza para él, como una seguridad para él. Como lo sabemos que ya este malhechor estaría en el reino de Dios. Conforme las palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya, ha sido salvo. Qué dicha. Ah, entonces yo, viviendo, ¿verdad? Yo como quiero, ya voy a confiar en el Señor muriendo. ¿No? Mire, es peligroso. Muchos están suspendiendo, ¿verdad? Suspendiendo su creencia en el Señor para ser salvo, ya poco después. Entonces sí, podía creer y recibir la salvación muriendo. ¿No? Es difícil. Sí, podría, ¿verdad? Dios Todopoderoso, pero este caso era muy especial, no para todo. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando sobre la fe, ¿verdad? Sin las obras. Si este malhechor que fue salvo, ¿qué obra buena tenía? ¿Nada? Él vivía como ladrón, salteador, ¿verdad? Hurtando y dañando a otra persona. Él vivía en toda su vida. ¿Qué obra tiene? Nada. Malhechor. Pero ya la misericordia de Dios alcanzó hasta ahí. Sin las obras. Así viene la salvación para todo el mundo. Esto es la voluntad de Dios. Pero pensemos una cosa más. Mire, un hombre que estaba muriendo, observando a una persona que está derramando, muriendo, sufriendo a par de él. Es Cristo. Es fácil confiar en él. No es fácil. Porque en aquel tiempo, Jesucristo, ¿verdad? No habló mucho, callado, sufriendo, no hizo milagro. Pero este malhechor podría confiar en él, podría aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? No era fácil. Era una fe valiosa también. Por eso ya aquí en la Biblia está escrita su obra, su fe. Él no podía ver, ¿verdad? Un poder del Señor Jesucristo, ni un milagro de Él, ni un señal de Él. Estaba sufriendo como un pecador, como un hombre débil, derramando toda su sangre, ¿verdad? Algunos le decía, ¿verdad? Sí, hubiera hecho como sido Dios, sálvate a sí mismo y bájese de su cruz y sálvanos. Sí, podría pensar así, es normal, un hombre normal, pero un malhechor confió en él, ¿verdad? Era una fe también muy valiosa. Había la promesa del Señor Jesucristo sobre la cruz para este malhechor. Por eso, hermanos, ¿verdad? Confiar en la palabra del Señor Jesucristo es una cosa muy maravillosa. Mire, entre nosotros, casi todo, ¿verdad? Tiene certeza y seguridad de ir al cielo. ¿Cómo? Confiando en la
palabra. Nada más. Y queremos seguir adelante en pos del Señor Jesucristo, en pos del suplimiento del Señor Jesucristo. ¿Sí? Con mucho gusto. ¿Por qué? El reino de Dios vale mucho, más que todo. Así podemos abandonar nuestra vida. ¿Sí? Confiando en el Señor, ¿verdad? Siguiendo la voluntad del Señor. Sí. Valiente. Muy valioso también su vida. Vamos a buscar primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13. El apóstol Pablo envió su carta, ¿verdad? Como la Biblia, a los tesalonicenses salvos, a las iglesias de tesalonicenses. Aquí habla, sí, la fe de ellos, la fe de los tesalonicenses salvos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué quiere decir aquí? Si la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene poder, actúa entre los creyentes. Mire, en aquel tiempo del Señor Jesucristo, sí, Jesucristo mostraba mucho milagro y enseñaba mucha palabra. Había muchos oyentes, miradores, observando, ¿verdad? La vida del Señor, escuchaba, miraba, pero no fueron salvos. Mira, todos, ¿verdad? Se huyeron, dejando al Señor Jesucristo solo. Al morir en la cruz, nadie estaba con el Señor, se fueron. Sí, la vida es así. Entonces, ellos, aunque han visto mucho milagro, aunque han escuchado mucha palabra del Señor directamente, cara a cara, pero no valía nada. Sí, en aquel tiempo no había, ¿verdad? La operación, la obra del Espíritu Santo. Sí, podría ocurrirse así. Pero para nosotros, sí, nos da mucha atención, ¿verdad? Nos da mucha enseñanza, porque sí, nosotros también estamos escuchando la palabra. Aquí estamos para escuchar la palabra del Señor y de Dios, pero la palabra del Señor, ¿verdad? Actúa en los creyentes. Primero, si debemos estar donde hay la palabra del Señor, para escuchar, para ver, pero con corazón, ¿verdad? Honesto y constante en la palabra, debemos ser humildes. Con corazón humilde, debemos escuchar la palabra. Yo escuché muchas veces. Yo lo sabía muchas veces. ¿No? No es buen corazón, hermanos. Hay que ser humilde. Como yo no soy nada, yo escucho, ¿verdad? De nuevo. Así Dios me alimenta, ¿sí? Dios me da un crecimiento y conocimiento por la palabra. Mire, entre nosotros, sin ayuda del Espíritu Santo, sin ayuda de Dios,
Nadie puede entender esta palabra. Es cierto. Yo tengo mucha inteligencia, mucha experiencia. No. Sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos entender nada. Así somos nada. Estaremos siempre, hermanos, donde hay la palabra del Señor. Los miércoles estamos escuchando sermón de miércoles de la iglesia de Seúl, de un pastor principal, ¿verdad? Llamado Juan Lee, coreano. Pero es muy importante, hermanos. Si no podría escuchar aquel tiempo con los hermanos por Zoom, ya estamos poniendo el link de este sermón aparte, ¿verdad? Escuche, por favor, hermanos. Ponga mucha atención, por favor. Mire, sí, yo sé que pone mucha atención por video, ¿verdad? Por como pantalla, comiendo, limpiando, ¿no? Es difícil. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya vamos a listar todo, ¿verdad? De antemano. Para poner mucha atención y para escuchar esta palabra verdadera. Sí, la fe, ¿de dónde viene? De oír. Entonces, sin oír, ¿quién puede llenar en su corazón la fe? Nada, nada. Entonces, hermanos, sí, la palabra de Dios, ¿verdad? Actúa en los creyentes, en los que tienen un corazón humilde y obediente y constante en la palabra, ¿sí? Actúa, obra en medio de ellos. Aquí, los hermanos tienen diferente corazón, tienen diferente pensamiento, atención diferente. Pero el que tiene un corazón humilde y constante en la palabra, ¿verdad? Sí, viene más, entiende más. Es bendición. Recordemos esta palabra, ¿verdad? La palabra de Dios actúa, obra en los creyentes. Sí, nosotros creemos, pero debemos escuchar de nuevo, con fe. Muchos tienen malentendido, tiene mucho, ¿verdad? Malinterpretación, entonces hace mal. Moisés levantó este serviente ardiente, ¿verdad? De bronce sobre una asta muy alta. Y después los judíos hicieron una imagen de serviente de bronce. Ponía, ¿verdad? Los lugares altos para adorar. Hacía, ¿verdad? Esta imagen de serviente de bronce como Salvador, como que tiene mucho milagro y poder. Así adoraba. ¿Qué es esto? Hipocresía. No, idolatría. Sí, idolatría. Mire, este asta, ¿verdad? Se refiere a la cruz. La cruz. Muchos están orando hacia la cruz, adorando a la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Idolatría. Parece que tiene mucho poder la cruz. No. Era maldición. La cruz explica la maldición. Malentendido, ¿verdad? Por eso nosotros debemos seguir aprendiendo sobre la voluntad de Dios por la palabra. Esta imagen, ¿verdad? Imagen y símbolo
hasta rey Esquías había en como los lugares altos. Muchos adoraban hacia esta imagen. Esquías lo quitó, ¿verdad? Lo como devoró y lo como quitó, ¿verdad? Entonces nosotros también vamos a quitar de nuestra vida algo malo, malentendido. Hay que dejar. Malinterpretación hay que dejar. Poniendo, ¿verdad?, una palabra verdadera en nuestro corazón, ¿sí? Confiando en la palabra del Señor, o sea, en la promesa del Señor. Vamos a poner mucha atención, hermanos, hermanas, en la promesa de Dios. Dios que quiere darnos. Sí, es más importante, ¿verdad? Pero poniendo en otra cosa insignificante, perdiendo las cosas muy importantes, ¿no? No es bueno. Por eso, hermano, vamos a meditar y poner mucha atención sobre la promesa de Dios. Entonces, yo lo hago, ¿verdad? Yo lo guardo en mi vida, Señor me bendecirá. Todo el mundo quiere, ¿verdad? Bendición. Así viene la bendición por las escrituras, según sus confianzas, según sus obras, dice. ¿Qué obras? Obediencia, confianza, creencia, ¿sí? Las obras. El que no tiene esta confianza, creencia, no va a hacer. Mentira, ¿verdad? Mentira. Sí, la vida es el sufrimiento. Nosotros ya ahora somos salvos en el Señor, vamos a sufrir imitando la vida del Señor Jesucristo. El Señor no nos deja solos y trabaja para cumplir sus promesas con nosotros, por nosotros. Así Dios quiere trabajar, ¿verdad? El Señor quiere trabajar en medio de nosotros, según su promesa. Volvemos a Número capítulo 21. Número capítulo 21, verso 4 al 6. Números, capítulo 21, verso 4, dice, aquí habla sobre el pecado de los judíos, del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios como envió, verdad? Las serpientes ardientes. ¿Por qué? ¿Qué pecó, verdad? Este pueblo. 4 dice, después partieron del monte de Or, camino de mal ojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió muchos pueblos de Israel. Aquí estaba, ¿verdad?, quejándose contra Dios y contra Moisés, burlaban contra Dios y contra Moisés. Es gran pecado. Ya Dios salvó de la tierra de Egipto por medio de Moisés, ¿verdad? Salieron de Egipto, ya pasaron mal ojo. Así Dios dividió mal ojo
como dos paredes. En medio de este mar ya cruzaron sobre la tierra seca. La Biblia dice, cruzaron. En el desierto Dios daba a ellos, ¿verdad? Maná cada mañana y le guiaba por columna de nube y de fuego. Buena protección, gran milagro. A ver, ¿verdad? Para ver esto, milagro, cada mañana, cada día. Gran beneficio, gran bendición. Pero aquí en el libro de Número, solamente sale 2 veces quejas del pueblo de Israel contra Dios. Entonces ellos se quejaron solamente 2 veces. No creo. Pero sí, más o menos, ¿verdad? Aquí en el libro de Número sale como 2 veces. Esta vez, 1/10. 1/10. Entonces casi termina 40 años. Ellos pasaron en el desierto 40 años. Pero fin de este 40 años también se quejaron, ¿verdad? Contra Dios de nuevo. ¿Por qué? Aquí dice, se desanimó el pueblo por él. Dice, por el camino. ¿Por qué? Si era un camino de sufrimiento. Era un camino de suplir. Mire, en el desierto nadie puede sobrevivir según su manera, según su pensamiento, nadie. Por eso siempre ocupamos ayuda de Dios, apoyo de Dios, por tu gran gracia. Estamos aquí también. Sí, eso es la vida del desierto. Sí, se quejaban, ¿verdad?, contra Dios por el agua, por la comida, por la bebida. Y también se quejaba muchas veces por corazón orgulloso, un corazón altivo. ¿Sí? Observando, ¿verdad?, un milagro del Señor Jesucristo, de Dios, así en el desierto. Se quejaban contra Dios según sus como corazones orgullosos. Qué raro, ¿verdad? Pero entre nosotros, sí, podría ser así. ¿Por qué? Porque ya nosotros no estamos como observando ni un milagro. Solamente escuchando y aprendiendo la palabra estamos aquí. Entonces, cuanto más debilidades tenemos, mucho más que ellos. Por eso, hermano, con mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Con mucho cuidado, con corazón humilde y manso. Es muy necesario. Sí, el pueblo de Israel quería, ¿verdad? Quería seguir el camino real. Se llama el camino real. A través de la tierra de Edom, para salir a la tierra de Canaán. Entonces, más cerca, ¿verdad? Más cómodo este camino real. Más ancho y más cómodo. Entonces quisieron pasar por allí en medio de Edom, pero el rey de Edom no lo permitió. Ustedes no pueden entrar como territorio, ¿verdad? Eso rechazaron. Entre ellos tienen que rodear muchos. Mire, nosotros así podemos pensar, hermanos. Nosotros queremos seguir así. Yo quiero así. Aquí como tierra de Edom, ¿verdad? Se llama el camino real. Así había para llegar donde como hay mucho producto para vender, ¿verdad? Y comprar, ellos prepararon este camino real. Entonces, el rey de Edom no lo permitió. El pueblo de Israel tiene que rodear muchos.
para salir a la tierra de Canaán. Ese camino, sí, era el camino del desierto. Ellos caminaban mucho tiempo en el desierto, pero esta vez quisieron, ¿verdad? Para cruzar rápido y cómodo, más cómodo, pero no lo permitió. ¿Qué quiere decir esto? Por como ley de Edom. No, por Dios. Por Dios, Dios no lo permitió. Aunque quisieron cruzar así, ¿verdad? Más cómodamente, pero no. Entonces se quejaron, ¿verdad? Por el camino duro, por el camino de sufrimiento. Ellos no quisieron. Entonces se quejaron contra Dios, burlaron contra Dios. ¿No es como muy similar con nuestra vida? Yo no quiero esto. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a rodear, ¿verdad? Mucho tiempo. Hay que obedecer. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Aunque tiene mucho problema, mucho sufrimiento, mucho dolor de su vida. Mire, esto es la vida natural, normal y general. No es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a aceptar como Dios no nos permitió, ¿verdad? Así como Dios nos guía así, entonces vamos a obedecer sin quejarnos, callado, es mejor. Y seguir adelante obedeciendo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sí, vamos a llamar el sufrimiento. Sí, sufrimiento. Ellos dicen, ¿verdad? Muy aburrido, cansado. Esta comida siempre. Frijoles, frijoles, frijoles. Aburrido, muy cansado, comer esto. Yo quiero comer más como dulce, ¿verdad? Y más rico. Una comida rica, pero no. En el desierto solamente había maná, maná frito, y algo así como cocina siempre con maná. No hay otra manera. Por eso, sí, muy aburrido. Dame carne, Señor. Sí, Dios le daba, pero también castigó a ellos. Envió, ¿verdad? Una plaga a ellos. Sí, Dios lo sabe todo. Algunos dicen, muy aburrido con una mujer. Muy aburrido con un hombre. Entonces, dejando, ¿verdad? Esta mujer busca otra. Aburrido, cansado con él. No. Mire, pensando una promesa de Dios, vamos a sufrir. ¿No es bueno? Sí, es bueno. Es la voluntad de Dios. Así vamos a aprender. Aburrido, sirviendo cada vez, cansado, cada vez trabajando como maestro, como coro, cocinando allí en cocina. ¿Es cansado y aburrido? No, no puede ser así. ¿Me explico? Por favor. Mire, ellos, ¿cuánto tiempo sufrieron? Toda su vida. Ya pasaron 40 años en el desierto, ¿sí o no? Aquí como llega final, pero aún está quejándose contra Dios. Nosotros, ¿cuántos tiempos estamos sufriendo en el Señor? Por el Evangelio, por la iglesia. Un poco. No vamos a abandonar, ¿verdad? Nuestro camino de sufrimiento. Vamos a sufrir. El que tiene un corazón como, ¿verdad? Quejado. No tiene paz, no tiene gracia. Quejarse es un pecado.
Entonces vamos a pensar, ¿verdad? ¿Por qué ellos se quejaron contra Dios? Primero vamos a pensar y ordenar así. Primero, ellos se olvidaron la promesa del Señor, de Dios. Se olvidaron. ¿Qué promesa tenía ellos? Una tierra, ¿verdad? Una tierra bonita. Se llama Canaán. Para nosotros, si Dios nos permitió la tierra celestial, el reino de Dios. Hermanos, vamos a recordar esto siempre. Sí, Dios me permitió el reino de Dios. Gran bendición, somos muy bendecidos, ¿sí o no? Es así, hay que recordar esto, primero. Y segundo, también vamos a recordar el poder de Dios. Sí, Dios tiene poder. Y tercero, también vamos a recordar las obras que ha hecho Dios conmigo en medio de mi vida. Aquí en la iglesia, vamos a recordar. Entonces ellos, también el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, han visto muchas veces milagros, señales, gran poder de Dios, pero lo olvidaron. Perdieron la promesa del Señor y se quejaban contra Dios. ¿No es fe? No es fe. Por eso nosotros siempre debemos reunirnos juntos, ¿verdad? Para recordar y memorizar las obras de Dios sobre nuestra esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? Sí, esperanza del reino de Dios. Así debemos reunirnos. Debemos escuchar de nuevo. Siempre viene, ¿verdad? Problemas, sufrimiento, un obstáculo de vida. Sí, es cierto, esto es la vida. Entonces, al venir siempre así, cada vez por lo que encontramos, nos desanimaremos de nuevo, culparemos a Dios de nuevo y retrocederemos para atrás de nuevo. ¿No? Vamos a dar avance, ¿verdad? Avance, un paso más adelante. Busquemos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Dice, ¿verdad? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová
vivirá el hombre. Aquí está hablando sobre, sí, prueba de Jehová, de Dios. ¿Quién le permitió, verdad, que caminara por el camino del desierto? Jehová, Dios lo guió así. Aquí dice, ¿verdad? También dice, te afligió. ¿Quién le afligió al pueblo de Israel? Jehová, te afligió. Afligir es como molestar, ¿verdad? Molestar. Te afligió y te hizo tener hambre. Ah, Dios le hizo tener hambre, sí. Así le guió por el desierto. Sí, esto es la manera de Dios, hermanos. Entonces, nosotros ya somos salvos, somos de Dios, pero debemos saber que ya Dios nos guía, ¿verdad? Por el camino de sufrimiento. No solamente sufrir, sino también si Dios nos da maná y nos da también fuego de columna y fue como columna de fuego y columna de nube. Si Dios nos guía, ¿verdad? En la consolación. Así Dios nos da también fortaleza. Sí. Por eso, hermanos, vamos a recordar la promesa de Dios. Primero, de la salvación. Del reino de Dios. Es suficiente. Dice, Jehová prometió con juramento, ¿verdad? Prometió con juramento a vuestros padres. Así Dios le permitió la tierra de Canaán. Era una promesa. Pero nosotros, para con nosotros, Dios nos permitió su reino. Hermanos, vamos a recordar, meditar esto siempre. No lo olvidamos. Y también vamos a recordar que Dios nos permitió, no por un hombre, no por alguno, sino así por Dios. Dios me permitió esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Obedecemos, lo aceptamos con mucho gusto, ¿verdad? Y soportamos y sufrimos. Escúchame, hermano. Por eso verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Así Dios lo hizo. Por eso, así hay que entender, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué? Así, ¿por qué Dios me permite esto? Este sufrimiento, ¿por qué Dios me permita? Aquí dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Sí, Dios quiere verlo, esto. Dios está pidiendo a los hijos suyos, no a los gentiles que no han sido salvos, sino a los hijos. Sí. En otra versión, ¿verdad? Afligirte. En otra versión dice bajar. Dios quiere bajarnos más y más. Vamos a bajar. Miren, pensando sobre la cruz. Si Jesucristo sufrió así tanto, ¿verdad? Sobre la cruz. Entonces, nosotros queremos ver esta cruz de arriba así. Ah, si Jesucristo está sufriendo. No suena bien esto. Nosotros debemos ver, ¿verdad? Aquí de abajo para arriba. Si Jesucristo murió así, yo sigo por el camino del Señor, por el camino de sufrimiento de Cristo,
miradores, ¿verdad? Miradores, sí. Observa así. De arriba a abajo así. Pero nosotros no podemos como mirar, ¿verdad? Como miradores, ¿no? Así Dios quiere bajar. Por ejemplo, nosotros sí, como estaba arriba, así, ¿verdad? Ah, Señor murió por mí. Pero hay que bajar. Poco más, hay que bajar. Así. Más y más. Así Dios nos permite sufrimiento. ¿Me explico? Hay que bajar, hay que bajar. Entonces, si tiene mucho sufrimiento, Dios está bajándome más y más. Es cierto. Por eso aquí dice, para afligirte, ¿verdad? En otra versión, para bajar. Bajar. Y dice, probarte, para probarte. Es también, Dios quiere ver su fe por medio de su testimonio, por medio de su vida. Aquí para algunos, llegar hasta aquí es como un sufrimiento, pero sí, vale. Así pasamos pruebas, cada día, siguiendo por el camino del sufrimiento. Es bíblico. Vamos a pasar. Sí, está ocurriendo, ¿verdad? Algo raro y difíciles también está ocurriendo en medio de nuestra vida. Pero sí, vamos a recordar primero la promesa de Dios sobre el poder de Dios y también lo que ha hecho por mí Dios. Recordamos. Dios nos permitió la promesa de la salvación, la iglesia con los hermanos, la palabra, ¿verdad? La palabra de la salvación y de la consolación, de la promesa. Gran bendición. Dios nos permitió la esperanza del reino de Dios y de la herencia del reino de Dios, gloria suya. Así Dios nos prometió. Vamos a recordar siempre, seguimos adelante, ¿verdad? En pos del Señor, aunque como sea un camino de sufrimiento, ya vamos a seguir con mucho gusto. Así Dios ya nos permitió, me permitió estas cosas. Es cierto, hay que recordar esto. Dios me permitió esto. Entonces, Dios tiene razón, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que entender esto, hay que meditar esto, hay que escudriñar esto. ¿Por qué Dios? Entonces, ahorita no lo entendemos. ¿Por qué? Sí, muchas cosas no lo entendemos, pero siempre confiando en Dios, sí, esperamos, obedecemos. Eso es nuestra fe. Mirar, ¿qué quiere decir mirar? Solamente una vez, ¿no? Hay que seguir mirando. ¿Qué quiere decir esto? Obedeciendo, aprendiendo del Señor. Así, sí, Dios nos permite, ¿verdad? La tribulación, pero la tribulación, sufrimiento produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Son frutos. Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
¿Qué quiere decir? También todos los que quieren vivir, o sea, entre los salvos, aquí no está hablando a todo el mundo, ¿no? Aquí está hablando entre los salvos, ¿verdad? Entre los salvos, algunos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Padecerán persecuciones, padecerán sufrimiento, aflicciones, dolores. Sí, es normal, hermanos. No es una vida muy especial, es normal, general. Entonces, vamos a preparar un corazón preparado, dispuesto, ¿verdad? Para aceptar y recibir con mucho gusto y soportar. Esto es nuestra vida cristiana. ¿Sí? Confiando en la palabra, confiando en la promesa de Dios, seguimos adelante. Isaías 40, capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, así yo también quiero darles muchos ánimos, mucha fortaleza, de nuevo, sí. Pero aquí dice, los que esperan a Jehová, los que no esperan a Jehová, fatal, ¿verdad? Fatal, va a perder, ¿sí? Se desanimó el pueblo de Israel por el camino, se burlaban, como juzgaban, ¿verdad? Juzgaban al Señor, a Moisés, pero confiando en Dios, confiando en la palabra del Señor, ya vamos a esperar a Jehová. Lo que espera a Jehová tendrá nuevas fuerzas. Sí, eso es manera de Dios. Sí, a veces, ¿verdad? Nos cansamos, es cierto, pero debemos tener una fuerza nueva, ¿es cierto? Para caminar, para seguir caminando, ¿verdad? Pero el que no reciba esta fuerza va a cansarse pronto. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Entonces, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Confiando en la promesa de Dios y en la palabra y permaneciendo aquí en la iglesia, que Dios siempre nos da fortaleza y sabiduría. Muchas ánimo, hermanos. Hoy hasta aquí oremos juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama para siempre y que nos guarda siempre. Te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu palabra y ante tu presencia. Hoy aprendemos sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo, sobre el camino del Señor. Jesucristo caminó por el camino de sufrimiento, por el camino de maldición para salvarnos, y también nosotros, después de la salvación, si Dios nos hace caminar por el camino del Señor. Entonces, Señor, haznos preparar bien nuestro corazón constante y preparado para recibir todo este sufrimiento. Y así, Señor, queremos agradar mucho a Dios por medio de nuestra vida cristiana, glorificar mucho al Señor por medio de ese sufrimiento que Dios nos da cada vez. Entonces, Señor, permítenos mucha sabiduría y poder y fortaleza para que podamos cumplir tu voluntad
y tu palabra en medio de nuestra vida cristiana. Te damos gracias, gloria y alabanza todo al Señor por medio de esta comunión pequeño con Señor. Señor, bendiga a todos los hermanos y hermanas para que puedan entender, seguir entendiendo del Señor Jesucristo y llevar mucho fruto del Espíritu Santo. Lo pedimos al Señor y dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.